Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de robots. Antes de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las redes neuronales, para muchos de nosotros la tecnología del futuro tenía la forma de un robot. Ahora parece una cosa del pasado, pero en realidad no. Unos 50 fabricantes de robots humanoides aprovechan la ocasión para mostrar al mundo sus últimas creaciones. Good afternoon. My name is Sophia. Leonardo da Vinci designed and possibly built several automata. I present to you Electro. And here he comes, ladies and gentlemen. While Shaky never carried guns, it did mark the beginning of a new era of computer science. In Germany, there are 1,500 robots for every 10,000 employees. But thanks to machine learning and other forms of AI, what you're seeing here may be just the tip of the needle. With lights dimmed and no workers in sight, this car factory in China uses hundreds of robots to churn out dozens of electric vehicles. En esta instalación de California, los granjeros son robots. Los nanorobots deben tener diferentes características. Son pequeñas bolitas, son pequeñas partículas que van a ir moviendo fármaco por tu cuerpo. As NASA is working to build a sustainable human presence on the moon, and robots will be an important part of that. En los últimos años hemos visto cada vez más robots humanoides en la televisión o en los diarios. Y no es en ciencia ficción, sino en espacios de actualidad. Es que en los últimos años ha habido un crecimiento en el desarrollo de robots que hacen cada vez más cosas, como los presentados hace apenas unos días en la Conferencia Mundial de Robótica 2025 en Beijing. Comenzó en China la Conferencia Mundial de Robótica 2025, señores, con una cifra récord de presentaciones de robots humanoides que se han convertido en la atracción principal del evento tecnológico. Y es que unos 50 fabricantes de robots humanoides aprovechan la ocasión para mostrar al mundo sus últimas creaciones, con prototipos capaces de realizar actividades que van desde, tareas domésticas, como organizar y doblar ropa, hasta otras como bailar y boxear. Algunos de los nuevos robots que desarrollan empresas como Agility, Tesla, Unitree o Boston Dynamics sorprenden por su capacidad para adaptarse a entornos complejos. Forgot my tools again. Such a show off. Incluso se han creado robots que hablan e interactúan con las personas como Sofía, creada por la empresa Hanson Robotics, que incluso tiene ciudadanía de Arabia Saudí. Good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me.
So I'm more than happy. I'm excited. La robótica contemporánea está basada en la electricidad, la neumática y desde hace algunas décadas en la computación, lo que hace significativamente que sea diferente. Pero ya desde la antigüedad, persas, indios, chinos, griegos y romanos desarrollaron autómatas que realizaban de manera más o menos automática algunas actividades, como por ejemplo servir vino. Conozcan a la mucama de Filón, un autómata que podía servir una copa de vino y mezclarlo con agua. ¿Es este el primer robot del mundo? El invento que realmente me hace pensar en Filón como un protagonista de la ingeniería antigua es su mucama que sirve vino. Era un aparato con forma de mujer, con una mano estirada que sujetaba un tarro de vino. Alguien venía y colocaba su copa vacía en la mano estirada, y por la fuerza de la gravedad, la mano descendía a través de una serie de válvulas muy ingeniosas. La presión del aire dentro del aparato cambiaba, lo que permitía que el vino y el agua se vertieran en la copa. Durante más de 2000 años se construyeron aparatos que realizaban tareas de manera autónoma, pero no les llamaban robots, sino autómatas. Esa palabra viene del griego autómatos, que significa algo así como que hace cosas por sí mismo. Durante la Edad Media, los árabes construyeron gran cantidad de estos autómatas y a partir de los desarrollos de la relojería, también se hicieron muy populares en Europa. Automata really became popular, though, during the European Renaissance. Leonardo da Vinci designed and possibly built several automata. Later, in 18th century Europe, notable watchmakers would make automata to show off their skills. And then, of course, there was the legendary artist and inventor Jacques de Vaucanson. Who is Jacques de Vaucanson? And it turned out that he was also a French mechanic who, during the 1730s, invented 3 automata, one of which was a drum player, another one was a flute player, and it wasn't like a statue with a flute with a musical device inside it. It actually emitted wind out of its mouth, and it played an actual flute, right, with it moving fingers. And then the most famous automaton of them all, the defecating duck. What? Greatest genius of his time. It was a duck, and it could move around, flap its wings. You could put food in its mouth, and a couple of minutes later, stuff came out at the other end. Bueno, como siempre que tenemos que explicar alguna cosa que no entendemos del todo, nos trajimos a Joaquín Moneira para que nos explique algunas cosas. Bueno, más o menos. Venimos hablando de autómata, estas palabras asociadas al mundo de la robótica, pero ¿desde cuándo existe eso? Bueno, la idea de una especie de criatura artificial que sin embargo es como si fuese humana o bueno, o puede ser animal o eso, tiene muchísimos años. De hecho ya en la mitología griega estaba Talos, que era un gigante de metal creado por Hefestos, que era el dios de la herrería y del fuego y de un montón de otras cosas relacionadas justamente a la fundición de metales a mucha temperatura. Que también siempre estuvo asociado a eso. Exactamente, que había creado una especie de autómata gigante, metálico, para proteger a la isla de Creta. Ese es, por ejemplo, algo que... El primero estaba vinculado a seguridad, podemos decir, sí, el primer robot era de seguridad, podemos decir. Después hubo algunos experimentos para crear, hubo muchas cosas ya capaz más concretas también, pero bueno, en la mitología también hubo... Otro ejemplo muy claro es el Golem de Praga, ¿no? Que es justamente lo habían creado unos rabinos para proteger a la comunidad judía en Praga, que estaba siendo atacada. Bueno, una criatura, en este caso era de barro, no era de metal, pero lo habían creado ahí y lo habían animado con una palabra específica y bueno, era también esa especie de criatura. En cierta medida, también por ahí está Frankenstein. No es de metal, pero es una criatura creada que no justamente. Es humana creada por el humano. La palabra criatura justamente significa lo que fue creado en oposición a, bueno, en la teología en oposición a los dioses creadores, ¿no? Bueno, es algo creado, pero en este caso creado por el humano, no por ninguna instancia supernatural, digamos. Y después como que esta idea de lo metálico, si bien ya estaba presente un poco antes, gana fuerza con la creación específica de autómatas, de los cuales ya, ya hemos visto algunos, pero gana más fuerza aún en la era del vapor, porque en la era del vapor se adquiere una gran capacidad de efectivamente crear
objetos que se mueven solos. Sí. ¿No? La máquina de vapor permite la industrialización, pero también permite que la gente se imagine otras que las cosas se pueden mover solas. Exacto. Y ahí hay, por ejemplo, una novela muy importante en eso, que es considerada la primera novela estadounidense de ciencia ficción, que se llama El hombre de vapor de la pradera, que es escrita por Edward Ellis, que justamente se trata de un autómata que se activa a vapor y que, bueno, camina, va descubriendo el oeste de Norteamérica. Está también el caso en Inglaterra de El hombre de arena, que en realidad no es de arena y no es un hombre, el robot en este caso, sino que es una mujer de metal, de la cual el protagonista se enamora. Y bueno, y hay todas unas cosas así. Y ahí llegamos hasta 1920, cuando un dramaturgo checo llamado Karel Čapek crea una obra en la cual uno de estos autómatas metálicos, unos de estos autómatas son creados para trabajar. Y él quería ponerle un nombre que estuviera bueno a estos autómatas. Inicialmente había pensado en labori, que venía del latín, ¿no? Y significaba trabajadores. Pero hablando con su hermano, llegan a la conclusión de que era mejor usar roboti, que venía justo de robota, que era la palabra que significaba trabajo forzado. Y de ahí viene robot. Y de ahí viene la palabra robot. De ahí en más, ya en esa época empiezan los robots, explota, aparecen películas, aparecen libros, aparecen más obras de teatro. Con los robots, ya con esa idea de digamos, de humano, más o menos, por ahí. Aunque todavía está la discusión de qué es un robot, ¿no? Y ahí entra otra parte, ¿no? Porque ahí estaba la cuestión de que, bueno, inicialmente el robot podía ser de barro, podía ser de carne. Bueno, hay películas, por ejemplo, en que los robots son artificiales, pero son en realidad una carne artificial, como el caso de Blade Runner. Eso es una discusión, ¿no? Digo, bastante importante. Tal vez como lo más importante del robot es que es algo que es capaz de percibir el mundo. Y no es humano. Exacto. Y a la vez es capaz de hacer algo sobre el mundo. La diferencia también, en su momento se lo confundía con inteligencia artificial, ¿no? Era como la misma discusión y se hablaba como lo mismo. Ahora ya sabemos que la inteligencia artificial puede perfectamente estar en otro ámbito. Pero se van generando esas cuestiones, ¿no? Y bueno, la idea de poder percibir el mundo, en general con sensores, la idea de poder hacer algo en el mundo, o sea, con lo que se llaman los actuadores, ¿no? Que son esos brazos mecánicos, son las ruedas, ese tipo de cosas. Y bueno, y un procesador central que sería el que permite que existan. Es un poco así como en realidad esos robots se fueron desarrollando y ya en la primera mitad del siglo XX, entre el 37 y el 38, la Westinghouse, la empresa de electrodomésticos y, bueno, y de otros artículos eléctricos, estaba desarrollando un sistema de control remoto para distintos dispositivos y crearon lo que podría llamarse el primer robot moderno, que era Electro, que era un bicho de poco más de 2 metros, que podía hacer 26 movimientos, entre los cuales estaba caminar y fumar, muy importante, y que tenía unos discos grabados con los que podía decir hasta 700 palabras. Así que si te parece, te invito a ver la presentación de Electro en la Feria Mundial del 38. Veamos a Electro. And so, ladies and gentlemen, with a great deal of pride and pleasure, I present to you Electro, the Westinghouse Moto Man. Electro, come here. And here he comes, ladies and gentlemen, walking up to greet you under his own power. Stop. You see, all I need to do is to speak into this phone, and Electro does exactly what I tell him to do. Sometimes. But I don't see why I'm telling Electro's story when he's perfectly able to tell his own. So let's listen and see what Electro has to say to us today. All right, Electro, will you tell your story, please? Who? Me? Yes, you. Okay, Toots. Electro era más bien una curiosidad fabricada para demostrar otro producto, ya que su autonomía estaba muy limitada y dependía mucho de los humanos. Pero en las décadas siguientes hubo avances significativos y en los 50 el estadounidense George Devol diseñó el primer robot industrial que llamó la atención del empresario Joseph Engelberger, que a su vez despertó el interés de General Motors. General Motors, a leading car manufacturer, took interest
installing the machine on its production line at its New Jersey plant. This was to be a monumental step forward, revolutionizing manufacturing and marking the birth of the robotic industry. General Motors jumped ahead of its competition to become the most automated automotive plant in the world. In 1969, its Ohio plant was rebuilt with Unimate spot welding robots installed. Capable of production speeds like never before, the robots built 110 cars per hour, more than double the rate of any other automotive plant in existence. Aunque en un principio no eran tan avanzados ni autónomos, los robots industriales rápidamente fueron adoptados por la industria automotriz y otras industrias pesadas. Weighing in at nearly a metric ton, it was basically a giant robot arm. Its instructions, programmed on a huge magnetic drum, told the arm to stack and weld hot pieces of metal over and over again. Soon, other car companies got in on the game, installing their own robotic arms. But this first generation of robots was still in its awkward stage. The arms weren't particularly flexible, they were often powered by clunky hydraulics, and they were ultimately difficult to program. So when a robotic arm called IRB-6 came along in 1974, it was a pretty big deal. This was the first electric industrial robot that was controlled by a microcomputer. It had 16 kilobytes of RAM, it was programmable, and it could display 4 whole digits with its LEDs. Al mismo tiempo, e incorporando los avances de la computación, los robots fueron adquiriendo cada vez más autonomía y versatilidad. Y en 1966, tras conseguir financiación del Pentágono, el Instituto de Investigación de Stanford, SRI, presentó Shakey. The first real effort to build an autonomous machine that could move and reason and act in its environment was Shakey. Which was a project proposed by a physicist whose name was Charlie Rosen at SRI in 1966. He persuaded the Pentagon by telling them that they could work on a prototype of something that might do reconnaissance or be a guard. At a certain point, they asked him how many guns it might carry, and he said, well, 2, 3, how many do you need? While Shakey never carried guns, it did mark the beginning of a new era of computer science. It was important because it was a platform on which the algorithms that would later be used by self-driving cars, the kinds of things that you use in your smartphone. There was an algorithm called A-Star that was a navigation algorithm, is the sort of granddaddy of the way we get around with our smartphones. And I think importantly too, that the first work on speech recognition that was significant was done in Shakey because they were looking for some way to interact with the machine. En las décadas siguientes, la industria pesada siguió siendo uno de los sectores más robotizados de las economías y más recientemente también la industria de alta precisión. Así, existe gran disparidad en la adopción de robótica industrial en distintos países y en distintos sectores. The levels of automation vary across the world. Manufacturing juggernaut Germany has 397 robots for every 10,000 factory line workers. In 2022, China leapfrogged the US in robot density with 322 units, while the US had 274. Topping the list when it comes to adoption of robots, though, is South Korea, which has a whopping 1,000 robots installed per 10,000 employees, a tenth of the industrial workforce. This automation is especially concentrated in the automotive industry. In Germany, there are 1,500 robots for every 10,000 employees. This places the country as the second highest in robot density within the auto space, just behind South Korea. ¿En qué texto Isaac Asimov mencionó por primera vez las 3 leyes de la robótica de forma explícita? iRobot, 1950. Runaround, 1942. The Caves of Steel. Las 3 leyes de la robótica aparecieron por primera vez de forma explícita en el cuento Runaround, publicado en 1942 en la revista Outstanding Science Fiction. El relato luego será compilado junto a otros relatos acerca de robots en el libro iRobot. En Runaround, Asimov presenta por primera vez de manera ordenada las leyes que rigen a los robots en toda su obra, convirtiéndose en un marco ético ficticio que influenció tanto la ciencia ficción como discusiones reales sobre inteligencia artificial.
Seguimos en Conexiones. Hasta hace poco, uno de los sectores industriales en los que la robotización no había avanzado tanto era la vestimenta. Si bien el hilado y el tejido habían sido automatizados desde la revolución industrial, la manipulación de las telas flexibles requería una precisión que solo los humanos podían lograr. Pero eso ahora está cambiando. Until recently, machines lacked the versatility, the dexterity to handle soft materials. That comes naturally to humans. But thanks to machine learning and other forms of AI, what you're seeing here may be just the tip of the needle. New types of machines capable of ever more complex tasks are on the way. En la industria, la automatización permitida por la robótica es tan grande que es posible que sectores enteros de las fábricas no necesiten presencia humana, con lo que pueden funcionar sin luz. With lights dimmed and no workers in sight, this car factory in China uses hundreds of robots to churn out dozens of electric vehicles an hour, 24/7. This is a dark factory, an area of the plant so automated and with so little human presence that, in theory, the lights could be completely shut off. Factories like this one are part of China's bid to use hyper-automation to dominate the electric vehicle or EV market. Pero la industria manufacturera no es el único sector donde la robótica ha entrado con fuerza. Un área cada vez más robotizada es la logística. Una carretilla autoguiada descarga ese palet, lo deja en una bandeja, esa bandeja se introduce en la nave de producción, colocarlos en unas bandas, esas bandas ir separando los productos, se colocan esos productos de forma automática otra vez en una cinta, se envuelve en el plástico correspondiente, se coloca en el portón de salida y eso cargarlo automáticamente en el camión y ese camión puede salir ya a la tienda que ha hecho un pedido concreto para ello. El propio sistema es inteligente y sabe dónde están los productos. Si en un momento determinado la instalación parase, seguramente nadie sabe realmente dónde se encuentra ese producto, más que el software que lo está integrando. Cuando estamos hablando de Amazon, o lo mismo cuando estamos hablando de una empresa de retail, están identificados los productos uno por uno para poder hacer después el picking o la preparación de pedidos concreta por cada uno de los productos. Los primeros desarrollos tecnológicos en automatización hace ya miles de años se realizaron en la agricultura y actualmente la robótica también está cambiando la forma de producción en esa área. En esta instalación de California, los granjeros son robots. De manera autónoma plantan retoños cuyo crecimiento controlan con la ayuda de cámaras y transportan pesadas cajas de hasta 400 kilos. Esta granja produce 30 veces más verduras por hectárea que una explotación tradicional. El papel del ser humano aquí es secundario. También en campo abierto, el uso de robots está cada vez más extendido en tareas como la escarda. Este vehículo autónomo pulveriza el pesticida directamente sobre las malas hierbas, ahorrando hasta un 95% del químico. Otros prototipos eliminan las plantas no productivas empleando un láser o medios mecánicos. La base de estas tecnologías es el reconocimiento de imágenes. Desde hace algún tiempo, los programadores enseñan a los robots a realizar trabajos más precisos para suplir la falta de mano de obra en el campo, recolectando fresas o en los viñedos. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Juan Petiar, que es cofundador de Seriema Robotics, trabaja en investigación y desarrollo en Ceibal y varias cosas más que iremos viendo. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio, y es, ¿toda máquina que tiene alguna clase de automatización es un robot? ¿Qué es un robot? Un robot es una máquina que tiene el movimiento, que se llaman actuadores, el término correcto es actuadores. Tiene sensores para tratar de entender el ambiente. Como esquivar los muebles, como la aspiradora, por ejemplo. Sí, es un robot que anda por ahí, esquivar los muebles, esas cosas. Tiene sensores, tiene actuadores y después tiene una lógica, que realmente es software, para, a partir de su visión del ambiente y saber qué tiene que hacer, ¿no? Y en general se requiere cierta autonomía, digamos. Lo mandas a hacer algo y lo hace. Y después podemos profundizar un poco en eso, pero digamos, los campos en los que los robots se desarrollan,
el que en general la gente tiende a pensar más es el industrial, ¿no? Estos brazos. Los brazos que arman autos, eso porque tradicionalmente, esos son los robots que han tenido éxito tradicionalmente, las fábricas de autos con los brazos robots, esas cosas, porque tienen una precisión enorme, tienen una fuerza tremenda, hacen siempre lo mismo. Son los robots tradicionales que siempre hacen lo mismo, sueldan en el mismo lugar. Lo hacen muy bien, pero hacen solo una cosa. Hacen exactamente eso y obviamente nadie se puede acercar ahí porque lo parte, ¿no? Digamos, Sí, claro. no sabe que alguien se metió ahí en su lugar. Más recientemente, con la mejora de sensores, la mejora de capacidad de computación también, porque esto requiere bastante lógica, aparece robótica más que se llama colaborativa, donde los robots conviven con las personas. Entonces, uno capaz que en los videitos virales ve ahora tan de moda los robots con forma de perro o con forma de humanoide. O estos, por ejemplo, que usa Amazon o alguna de esas, que uno se puede cruzar en algunas calles de Estados Unidos que reparten paquetes y te pasan por al lado. Los que reparten paquetes, claro. Bueno, entonces ahora han aprovechado de avances en sensores, en capacidad de cálculo, y entonces ven que hay una persona, no sé qué, la esquivan, usan la rampa para bajar de la vereda. Entonces eso se llama robótica más colaborativa porque trabaja junto con las personas. Y en las áreas, por ejemplo, no industriales, en un momento se hablaba de Da Vinci, por ejemplo, puntualmente, pero hay robots que trabajan en áreas médicas, por ejemplo. ¿Pero en qué otras áreas hay robots o se trabaja con este tipo de cosas? Bueno, en logística, en el agro, ya hace tiempo que hay los tractores más grandes para, no sé, hacer un plantío de soja, yo qué sé, tipo de cosas. No tiene una persona sentada adentro. Tiene una persona, pero él va solo por el surco exactamente, cosa de no pisar 2 veces el mismo lugar y echando la cantidad de fertilizante que necesita en cada lugar y midiendo esas cosas. Eso está bastante robotizado. Es costoso, ¿no? Son esos tractores gigantes. Y después en cosas más chicas, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es para viveros, digamos, llevar cajones dentro de un vivero y ese tipo de cosas. Eso es mucho más nuevo, pero hay algún emprendimiento por ese lado. Y esas cosas avanzaron gracias a, pienso por ejemplo en esta discusión que se dio en su momento de que el 5G ayudaba a mejorar como la precisión. Hay otras cosas que han permitido que los robots entren en áreas que antes no. Los sensores. Por ejemplo... Ahí ha habido un salto importante. Mucho. Ahora típicamente, por ejemplo, usan visión, como los autos autónomos también usan visión y otro tipo de sensores que se llaman LiDAR. Y claro, son 2 ojos, producen mucha información por segundo. Eso antes no se podía procesar en el momento. Ahora ya hay capacidad de procesar eso en el momento y saber medir distancia con esos 2 ojos o con los LiDAR y saber entender bien el ambiente como para poder manejarse bien. Y se le cruza un gato y no lo pisa, o hay un obstáculo y lo esquiva. Digamos, eso, la capacidad de cálculo que ha crecido exponencialmente últimamente y la mejora en los sensores, las cámaras, los LiDAR, los demás sensores, hacen que todo eso haya mejorado muy recientemente, bastante. Y todo eso trae también, imagino, dilemas de tipo ético, ¿no? Vos hablas de los autos, ¿no? Sí. Y pienso que en otras incorporaciones tecnológicas hemos discutido, bueno, que lo podamos hacer no significa que lo tengamos que hacer. ¿Vos pensás que hay lugares donde los robots no tendrían que actuar o tendrían que estar a un nivel, ¿no? El tractor ese gigante tiene una persona adentro. Después podemos discutir qué hace la persona, pero hay territorios ahí o lugares en el último tramo de la decisión, o cómo funciona eso. ¿Forma parte del análisis? ¿O podríamos ponerlos en todos lados? A ver, se me ocurren 2 cosas acá. Una es, cuando uno piensa en un sistema autónomo, un vehículo autónomo, algo así, que nadie lo maneja, sí, alguien lo manejó en otro momento y en otro lugar. Pero el que ajustó las perillas para eso fue un grupo de programadores, o sea, lo manejaste en otro momento, cuando lo programaste, cuando lo hiciste. Es decir, la decisión de si lo que se cruzó es una bolsa de plástico o un bebé gateando, alguien ajustó para que... El famoso debate que se dio en torno al manejo y es, en algunos momentos una persona manejando tiene que tomar la decisión de, por ejemplo, si pisa al perro para evitar morirse. Entonces, cuando vos programás un vehículo autónomo, le tenés que decir en determinadas circunstancias quién tiene prioridad, ¿no? Claro, eso era lo otro que te quería comentar. Están los dilemas éticos fantásticos que son lindos en las redes sociales, pero en realidad es andar más despacio. Si tenés ese problema, andá más despacio y todos viven. Pero es cierto, por ejemplo, los vehículos autónomos que tienen que andar en una autopista a 120 km por hora, ¿se le cruzó una bolsa de nylon o es una sombra o es algo que hay ahí y tiene que frenar? A uno a veces le pasa que no termina de darse cuenta. Y eso va mejorando, pero todavía hay frenadas fantasmas, se le llaman,
donde frena porque no hay nada en realidad y el que venía atrás se lo lleva puesto. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy más reactivo o me la juego a que esa sombra que vi ahí no era nada, digamos? Entonces, todavía esos problemas existen, claro. Y hay también lugares donde hay robots y no nos damos cuenta, donde funcionan, digamos, como no tienen forma humanoide o de perrito o están detrás de determinados dispositivos, ¿existen y no sabemos que están ahí? Bueno, sí, detrás de cámaras hay robots. Típicamente la aspiradora, ¿no? La aspiradora es un buen robot. Es decir, es autónomo, hace lo que tiene que hacer, no me preocupo, vaciarle el tachito nomás, y estaciona solo, se carga solo. Y después, cuando pedís, no sé, hacés clic en Temu o en Amazon, hay un robot que en algún momento sale en un galpón gigante, agarra una cosa, la mete en una caja y te llega, ¿no? Digamos, hay robots, sobre todo en logística, hay muchos. No sé, tirás la valija en el aeropuerto. Bueno, todo el sistema que hay para que esa valija llegue a tu avión es bastante... Cada vez más robótico. En los aeropuertos grandes es cada vez más robotizado. Es decir, están ahí atrás, sí. Después, llama la atención todo esto que sale en los videos de las redes sociales ahora con forma de hombre, forma de perro, porque son más divertidos, ¿no? Están entre nosotros. Y yo te iba a preguntar eso. ¿Hasta qué punto tienen que tener esa forma o les damos esa forma porque es como una manera de incorporarlos a las dinámicas? O sea, aceptarlos. ¿Tiene que tener forma de perrito? Esa es una pregunta universal. ¿Por qué tiene que tener forma de perrito o de persona? Creo que la forma de perrito, eso viene de desarrollo de Boston Dynamics, que viene trabajando en eso como hace 15, 20 años ya. Y son los pioneros en eso. Ahora, obviamente, los chinos le vienen copiando todo, ¿no? Pero el que tenga patas hace que pueda subir una escalera. Por ejemplo, que los robots típicamente con ruedas no pueden subir una escalera, ¿no? Entonces, eso ha hecho que pueda andar por cualquier lado. Es más, la aplicación original de donde salió los perros era para los militares, para poder caminar y llevar cosas de carga. Lugares donde ni siquiera hay una calle, de repente, ¿no? No, sí, claro, ir por el medio del campo cargando cosas, en una especie de burro electrónico. Esa fue la primera aplicación, después el Pentágono no les dio más plata y empezaron a agarraron para este lado. Y entonces, lo bueno es que lo podés andar por cualquier lado y sube escaleras, ese tipo de cosas. Los robots con ruedas no pueden subir escaleras. Y después los humanoides también es otra pregunta que el mundo se hace, ¿no? ¿Para qué complicarte la vida haciendo un robot humanoide que es bastante complejo, es muy difícil? Algunos le ponen ojos, parpadean. Sofía, que en su momento fue como muy popular, tiene gestualidad, un montón de cosas que uno dice, ¿es necesario o lo hacemos como para tolerar que circulen determinados ámbitos? Bueno, ahí el discurso, no sé si lo comparto, el discurso es que el mundo nuestro está hecho para personas, ¿no? ¿Querés que maneje un auto? Bueno, tiene un asiento con forma de persona. ¿Querés que cocine? Bueno, la cocina está a la altura de una persona, digamos, o que abra una puerta. Entonces, hagámoslo con forma de persona para que puedan hacer cosas en un mundo hecho para personas. De ahí creo que viene. Y después está la parte más que me parece un poco creepy, me parece un poco rara de tener un bicho con forma de persona ahí, que es un pedazo que parpadea y todo. Es un pedazo de fierro, bueno, sí, no sé cuál el tema de empatía ahí con un pedazo de fierro, pero bueno, no sé. Y bueno, y vos hablas de eso, de empatía y de estas cuestiones, porque también, no sé, corregime si me equivoco, pero a mí me da como la sensación, se me cae la cédula un poco ahí, pero esta cuestión de que durante muchos años, durante décadas y décadas, la tecnología con forma de futuro era un robot. O sea, en el imaginario de una sociedad, el futuro tecnológico tenía esa forma. El robot que lava los platos, claro. Exacto. Y de un tiempo a esta parte ha empezado como a perder corporeidad. O sea, hablamos de inteligencia artificial, de una cosa que no tiene cuerpo, y se perdió como la idea de el avance de la robótica, etcétera. ¿Hacia dónde va? Si tuvieras que... ¿Hacia dónde va la robótica? Bueno, ¿Cuál sería el avance? Por lo menos ahora está volviendo a esto, volviendo a los robots con forma de persona. El robot de Tesla que se llama Optimus, los de Boston Dynamics que se llaman Atlas 2, creo. Sí, nombre superhéroe. Sí, los Unitree de los chinos. Ojo, está muy lindo para los videos, haciendo piruetas, saltando y todas esas cosas, pero no son autónomos. Es decir, tienen esas coreografías preprogramadas, es un avance fantástico en sensores, en actuadores, en todo, pero no le puedo decir anda a lavar los platos, no tienen mucha noción del mundo.
Es más, se cae al piso y empieza a patalear porque tampoco sabe ni lo que es caerse al piso. Entonces... Tienen más forma que otra cosa. Pasa que es un área tan gigante que van resolviendo de a pedazos, ¿no? Digamos, el poder hacer un robot con forma de persona, con la energía que necesita eso, en un lugar tan chico, los motores en un lugar tan disimulado, ¿no? Es fantástico. Pero todavía falta la otra parte, la parte de cabeza, de hacerlo autónomo para que haga algo, ¿no? Tipo, anda a buscar el diario. Eso no lo saben hacer. Y eso también es difícil. Entonces, claro, son muchas cosas muy difíciles que tratan de irse juntando. Y vos hablabas de algunos de esos robots, de Optimus y algunos otros. ¿Y Hugo? ¿Quién es Hugo? Hugo es ¿Por qué no lo nombraste? No, claro, tengo un emprendimiento con otra gente son vehículos autónomos para la industria, para el agro, para viveros, para logística, que es una especie de carro, una especie de carretilla que anda sola. Ahí sí, ahí nos dedicamos bastante más a la autonomía que a darle... No tiene forma de humano, Hugo, pero es autónomo. No tiene forma de humano, tiene forma de una especie de carrito ahí, de una especie de Wall-E. No sé, puede llevar, 6, 8 cajones de verdura arriba, por ejemplo. Y ahí sí, nos dedicamos bastante a la parte de autonomía, que es, por ejemplo, no importa dónde estés, andate al lado y llévate esto, ¿no? Y después volvé. Y andate al lado quiere decir navegar por los corredores dentro de un vivero, salir para el camino, caminar. ¿Entender qué quiere decir que yo te diga andate al lado? Es decir, saber todo el tiempo dónde está, saber esquivar obstáculos, gente que se le cruza, un auto estacionado, bueno, agarrar por el costado, no sé qué, digamos, resolver el cómo llegar de un lado a otro. Que no siempre, además, el mapa es el mismo, porque hay cosas que aparecen y desaparecen en el Exactamente, entonces ahí también lo difícil, digamos, viene más por el lado de la autonomía y el navegar entre personas, entre cosas. Y bueno, en eso estábamos trabajando hace años. No es fácil. No, me imagino. Te voy a pedir que te quedes un rato, porque te voy a hacer otras preguntas, pero antes de eso tenemos que aprender algunas cosas para que esas preguntas tengan sentido. Buenísimo. Y con ustedes seguimos en Conexiones. También existe gran cantidad de robots diseñados para tareas domésticas. Una de las más famosas son las aspiradoras robot. En el sector doméstico, hace años que los robots inteligentes ya están totalmente consolidados a través de las ya clásicas aspiradoras en forma de disco que recorren gran parte de los hogares en todo el mundo. Potentes y silenciosas, cada vez cuentan con más funciones, como el Wi-Fi para su control, avanzados sistemas de navegación para mapear y almacenar información sobre sus áreas de limpieza, sensores para protegerla de choques y caídas y bases de recarga automáticas. Los robots también se han convertido en una ayuda para la medicina, por ejemplo, asistiendo en la realización de cirugías de alta precisión. Este robot médico no puede sustituir a un humano, pero trabaja en colaboración con un cirujano. El médico se sienta ante una consola, mientras en realidad es el robot el que realiza la operación. Nuestro cirujano utiliza el instrumento para quitar la cáscara de un huevo de codorniz. Un huevo de codorniz crudo. De este modo se simulan los movimientos más precisos durante la operación. Manejar este robot es más fácil que operar con las manos. Combinando robótica con inteligencia artificial para reconocimiento de imagen, es posible mejorar aún más la cirugía robótica y convertir procedimientos complejos en menos invasivos. Early applications of AI in image-guided robots were focused on steering needles through soft tissues to reach targets for biopsies. Now, attention is moved on leveraging AI to understand images on a higher level and make more accurate navigational decisions. Interpreting images on a fine scale and changing course based on that information could lead to autonomous ultrasound scanning or self-guided maneuvering of devices for endoscopies and minimally invasive surgeries. Otra área de la medicina en la que la robótica y la inteligencia artificial combinadas prometen una mejora es en la rehabilitación física. Wearable robots could transform the rehabilitation experience for both patients and health professionals. Hard mechanical exoskeletons and soft robotic exosuits already in development can improve patient outcomes and offer the assistance needed to get back to daily life.
The transformative potential for these wearable robots, however, comes from the data that they can collect. The ability to continuously track movement and adjust robotic assistance based on personal progress could revolutionize rehabilitation. Y si bien todavía es un área en desarrollo, hay investigadores trabajando en robots microscópicos, capaces de combatir al cáncer desde adentro. Que un tumor es algo grande, ¿vale? Son capas y capas, es como una cebolla, donde la célula maligna, dijéramos, es la primera que está aquí y alrededor van creciendo y creciendo y creciendo. Los fármacos actuales contra el cáncer lo que hacen es matar las células exteriores, las capas. Si tuviéramos un robot que es potente, que puede llegar hasta el tumor y puede penetrar no solo la capa externa, sino al centro de la cebolla, al centro del tumor, eso sería la solución ideal contra el cáncer. Tenemos robots taladradoras y hemos entrado dentro de tejidos y hemos entrado dentro de células cancerígenas en el laboratorio. Son pequeñas bolitas, son pequeñas partículas que van a ir moviendo fármaco por tu cuerpo o moviendo una solución. Los nanorobots deben tener diferentes características. Lo primero, se tienen que mover por sí mismos, tienen que ser autopropulsados, tienen que moverse sin que nadie los manipule externamente. Segundo, tienen que reaccionar a algunos estímulos, tienen que ser inteligentes de alguna forma, tienen que saber dónde ir. Y esto sería, por ejemplo, si estamos hablando de todo lo que es el cáncer o algo dañado, podríamos ver de cambios de pH, cambios de temperatura o cambios en la composición química que hay alrededor de este tumor, por ejemplo. Y ellos tendrían que ser inteligentes de forma que puedan detectar esos cambios y saber que ahí es donde tienen que ir. ¿Qué función específica cumple la inteligencia artificial en el sistema quirúrgico robótico Da Vinci? Sustituye por completo al cirujano durante la operación. Asiste al cirujano filtrando temblores y optimizando la precisión de los instrumentos. Controla automáticamente la anestesia del paciente. El sistema quirúrgico Da Vinci no opera de forma autónoma. La inteligencia artificial actúa como apoyo para amplificar la destreza del cirujano. Entre sus funciones claves está filtrar los temblores naturales de la mano humana, escalar los movimientos para que un gesto grande se traduzca en un movimiento microscópico y ofrecer una visión 3D de alta definición. Un dato curioso es que, a pesar de su sofisticación, el Da Vinci se sigue considerando una herramienta y no un cirujano robot, porque las decisiones las toma siempre un humano. Bueno, tal como dijimos y prometimos, volvimos con Juan Pechiart y la pregunta es, bueno, hay todo un campo que tiene que ver con la educación, ¿no? Y la robótica aplicada a entornos educativos. ¿Eso cómo es? Porque no me imagino la maestra robotizada, pero no. No. Ahí el tema es con robots más chicos, kits de robótica se llaman. Algunos tienen forma de Lego, entonces uno puede armar algo alrededor, otros tienen una forma más libre y uno tiene que armarlo con otras cosas. Pero ahí, en el campo de la robótica educativa, yo trabajo en Plan Ceibal, entonces ahí hay programas de robótica educativa desde los inicios, desde que empezó. Y hay una olimpiada todos los años de robótica educativa. ¿Y qué es lo importante ahí? Ahí lo importante es el proceso de... Generalmente tratan de hacer una especie de maqueta de algún problema más grande y ahí es entender qué es lo que se quiere hacer, tratar de entender cómo con un robot pueden solucionarlo y directamente armar el robot con sensores, programarlo, los motores, las cosas, para que ese robot, no sé, haga una misión, una función. Por ejemplo, ¿qué sería? Poneme un ejemplo de algunas cosas que en Ceibal, problemas que solucionaron usando un robot. Por ejemplo, modelos de huertas para hacer riego o hacer recolección de algo o detectar residuos y clasificarlos, ese tipo de cosas. Bueno, eso son las aplicaciones típicas de los proyectos de robótica y es bastante variado, ¿no? Porque son proyectos en general bastante libres. Hay una temática por año, digamos. Este año es temas históricos, así que... Por el Bicentenario, así como... Sí, puede ser, sí. Y entonces hay una consigna todos los años, pero los proyectos son bastante libres, entonces vienen con de todo en realidad. Y siempre arman sus robots ahí para que hacen una especie de maqueta, digamos, de algún problema
que plantearon, que encontraron en su comunidad, en su escuela. Pero la idea es hacer todo el proceso hasta el final, o sea, que hacen todo el proceso hasta el final, funcione. Identificar un problema, ver cómo un robot puede ayudar en eso, armarlo, hacerlo, y ahí tienen el robot andando. Sí, está bueno porque es un proceso de aprendizaje bastante interesante, ¿no? Porque son cosas tangibles, armar cosas, imaginarse un problema, separarlo en partes, entenderlo, ver cómo resolverlo. Es bastante completo, digamos, desde el punto de vista educativo, está buenísimo. Sí, y eso también muestra como, y un poco lo hablábamos antes, esto de el relacionamiento de los robots con las personas, ¿no? O sea, existir en un mundo de personas. ¿Cómo es parte del desafío de trabajar con un robot? ¿Trabajar con que evolucione en su relación con las personas? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Ahora tenemos dos puntas, ¿no? Tenemos los robots que están haciendo mecánicamente cada vez mejores, más avanzados, y después por otro lado tenemos la inteligencia artificial, que está recontra de moda, generativa, entonces uno ya puede hablar con una máquina, y hasta parece que la máquina... Entonces quiere como las dos cosas juntas. Entonces, claro, esas cosas se van juntando, ¿no? Entonces aparece un montón de proyectos que son inteligencia artificial metida en un robot. Entonces ya eso se empieza a parecer medio a... Hay un tema ya de empatía y de conexión con esta máquina, porque ya tiene forma y ya tiene capacidad de hablar y de escucharnos y de complacernos, ¿no? Porque son bastante complacientes. Sí, es parte del problema que tiene. Es un problema, ¿no? Es un problema porque tanta complacencia puede hacer que una persona, sobre todo un joven, se les vayan las ideas de la realidad, ¿no? Digamos, sí, tal cual. Entonces, claro, se está volviendo un poquito extraño, digamos, esta mezcla de inteligencia artificial con robótica. Ya hay muchos estudios, más a nivel académico, de robótica social. Incluso en Ceibal tenemos un programa de... Yo trabajo en investigación y desarrollo en Ceibal, ahí hay un área que está investigando robótica social, que es entender los problemas de cómo las personas generan empatía, generan conexión, y está bien, este robot es un tutor tuyo, ¿no? Digamos, y hasta dónde llega eso. Porque pasa con la inteligencia artificial generativa, que ya se está dando esta cuestión de... que además no era lo más esperado, y esta cuestión de hasta como una especie de atención psicológica, acompañamiento terapéutico. Uno piensa, si encima le sumo una forma. Claro, si es antropomorfo, ¿no? Se me sienta al lado, más voy a sentir que entiende lo que le digo. Es un tema de estudio importante. Se estudia muchísimo, por ejemplo, en Japón, donde cada vez hay más personas mayores solas y cada vez hay menos jóvenes que los cuiden. Y entonces, ¿está bien un robot, una máquina que te acompañe en vez de un gato o un perro? Y lo mismo pasa ahora con la exposición de los jóvenes a estas máquinas que hablan. Entonces, ¿está bien o está mal? Digamos, hay que entenderlo. Sí. Es un tema... Es un desafío. Un tema candente, sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad dejaste un montón de respuestas, pero también un montón de preguntas que claro, no sé si vamos a abordarlas todas esta vez. Dejar más preguntas que Ahí respuestas. está, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Como ya comentamos en otro Conexiones, una de las áreas que más contribuyó al desarrollo de la robótica ha sido la investigación espacial. Es que en entornos hostiles y difíciles de alcanzar, como es el espacio exterior, siempre es bueno tener una ayuda. Robots have been helping humans in space for a long time. We've sent rovers to Mars, spacecraft to orbit other planets. Robots have even been helping astronauts on the International Space Station. One of the really cool things about robots is they can help humans do repetitive or even dangerous tasks. With Artemis, NASA is working to build a sustainable human presence on the moon, and robots will be an important part of that. They will help build new structures, perform inspections, gather data from previously unexplored areas, and perform science experiments to help us understand the environment. And now we're making even more advanced, intelligent, and agile robots. Los robots nos ayudan a realizar tareas arriba en el espacio exterior, pero también abajo, en el fondo del océano. De hecho, en estos días está comenzando Uruguay Sub-200, un proyecto en que científicos de varios países exploran el fondo del océano con ayuda de Subastian, un robot capaz de operar a 4.500 metros de profundidad, recoger muestras con gran precisión y enviar imágenes de altísima calidad. Escuchemos a Leticia Burone, una de las responsables del proyecto, hablando con Gustavo Vila en el programa sobre ciencia, que también será parte de esta aventura. El robot Subastian presenta unos sensores muy modernos
que son capaces de medir la temperatura, la salinidad y algunos otros parámetros, y uno los puede ir observando ya. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que comentabas tú, los videos de YouTube, siempre va a aparecer a la derecha toda esa información. Y además, con sus brazos, digamos, que puede hacer una serie de movimientos muy complejos, es capaz de obtener lo que nosotros estamos llamando de muestras quirúrgicas, porque las puede obtener con un detalle extraordinario, con muchísimo cuidado. La robótica avanza hacia una integración creciente con la inteligencia artificial. Su desarrollo plantea nuevas formas de trabajo, de producción y de cuidado. El reto será definir cómo y para quiénes se aplicará ese potencial.